Muy buenas tardes, madres y padres de familia. Sean ustedes bienvenidos al taller La importancia del acompañamiento de nuestros hijos, impartido por la psicóloga Carla Gabriela Aguilar Islas. Este taller está dirigido especialmente para ustedes con la intención de poder brindarles un panorama amplio sobre lo que implica el acompañamiento a sus hijos e hijas y de esta manera promover la generación de espacios enriquecedores y favorables para el desarrollo armónico de sus hijas e hijos. A continuación les daré un breve resumen del currículum de la psicóloga Carla Gabriela. Ella es licenciada en Psicología, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, con especialidad en docencia. Cuenta con un diplomado en Igualdad y No Discriminación en la Convivencia Escolar por parte de la Comisión de los Derechos Humanos. Tiene un diplomado también en Evaluación Psicológica. Es tutora en línea en el nivel preparatoria. Elaboró un proyecto de investigación sobre habilidades socioemocionales en docentes. Ha publicado artículos titulado Diagnóstico de habilidades socioemocionales en universitarios hacia la tutoría en la Revista Metropolitana de Ciencias Aplicadas. Ha sido ponente en el Seminario Internacional de la Docencia Universitaria en Cuba y en el primer Seminario Internacional de Psicología Positiva, entre otras cosas. La USAER 51 les da la bienvenida a ustedes, padres y madres de familia, con el deseo de que disfruten de esta charla. Bienvenida, psicóloga Gabriela. Adelante. Hola, muchas gracias Miss Leo por esa bienvenida y pues más que nada quiero agradecerles a cada uno de ustedes que se está dando el tiempo de asistir a este taller virtual que nos está siendo necesario para la práctica y sobre todo para el acompañamiento y mejorar el acompañamiento que tenemos de parte del USAER con nuestros alumnos en atención. Bueno, este taller tiene como título la importancia del acompañamiento a nuestros hijos. Y pues les quiero agradecer por la asistencia y esperemos que toda la información que les brindemos sea de utilidad. Quiero iniciar con esta pregunta sobre cuál ha sido el recuerdo más bonito de mi infancia. Aquí me gustaría que ustedes se dieran la oportunidad de recordar ese detalle o ese recuerdo que tienen guardado con más cariño, con más amor. Y si quieren y si gustan, pueden comentárnoslos en los comentarios de YouTube. Pueden comentárnoslos en los comentarios de YouTube. Quiero hacer énfasis de que nuestra infancia puede marcar mucho de lo que somos ahora como adultos. Entonces, hay que darnos la oportunidad de pensar en este recuerdo que tenemos atesorado. Les hacemos la invitación de que si no gustan participar, bueno, también es válido, pero mientras ustedes participen, pues más enriquecedor va a ser la experiencia en esta charla. ¿No? Bueno. Cuando tengan oportunidad de visualizar esto, me gustaría que ustedes escucharan esa voz interna, esa infancia que tenemos guardado en el fondo de nuestro corazón.
Una vez que tengamos este recuerdo más bonito de nuestra infancia, pensemos, ¿quién fue quien nos ayudó a hacer ese recuerdo? ¿Nuestros papás, nuestros hermanos, algún amigo, algún vecino? ¿Fui yo solo? ¿Qué había alrededor? ¿Cómo me sentía en este recuerdo? ¿Por qué es importante hablar de esto? Bueno, porque justo queremos hacer énfasis en ese estado emocional que tenemos cuando nos sentimos felices. A ver, me comentan que ya hay una participación. Muy bien, la señora Leticia dice, jugar en el árbol a los volatines con mis amiguitas. Perfecto. La maestra Leonor menciona, un recuerdo fue cuando fuimos a Chapultepec en familia y fuimos al zoológico. Esas experiencias que ustedes han creado parten o surgen de la dinámica que tienen o tenían con su familia. Entonces, ya que evocamos estos recuerdos positivos, vamos a hablar ahora de cuál ha sido el recuerdo más triste o doloroso de nuestra vida. Como siempre, están libres de participar. Y si es algo muy doloroso, muy incómodo, que todavía no me atrevo a externarlo, bueno, vamos a pensar en ese recuerdo, quién fue quien nos ayudó a provocar esto, qué circunstancias pasó, qué fue lo que tuvo que pasar o si lo puede prevenir. ¿Por qué es importante hablar sobre estos recuerdos dolorosos? Bueno, porque finalmente de todas las experiencias que vayamos viviendo a lo largo de nuestra vida, vamos a tener una serie de aprendizajes. Ahora, como saben, esta primera charla fue para alumnos de primero a cuarto grado de primaria. Ellos todavía tienen un gran camino que recorrer a comparación de las vivencias que tenemos como adultos nosotros. Entonces hay que hacer énfasis en que la experiencia emocional que nuestros chicos van a ir viviendo a lo largo de su vida pueden tener tanto aprendizajes positivos y aprendizajes que les ayuden a mejorar su calidad de vida, como todo lo contrario, ¿no? En el chat están mencionando que fue la muerte de una bisabuelita, la muerte de un familiar. Entonces, estas experiencias que van a ir marcando a lo largo de nuestra vida, muchas veces salen de nuestras manos. Muchas veces nosotros no tenemos el control de esas experiencias. ¿Y qué fue lo que hicimos o cómo lo vivimos? Por ejemplo, si esta pérdida de alguien importante pasó cuando éramos niños, ¿cómo nos hubiera gustado tener el apoyo de alguien, ¿no? O si en caso de que sí lo tuvimos, ¿qué tanta importancia fue ese apoyo que nos otorgó ese familiar, ese acompañante?
inconscientemente mucho de lo que vivimos en nuestra infancia la replicamos cuando somos adultos. Por ejemplo, si de niño nunca estuvimos acostumbrados a llorar, a hablar de nuestros sentimientos, cuando somos adultos crecemos con esa idea. Y entonces cuando nuestros hijos o nuestros sobrinos o los niños que nos rodean tienen alguna situación que diga algo que los haga llorar o que los haga sentir tristes, nosotros o podemos replicar eso mismo que hicieron con nosotros, ¿no? Decirle, no, tú no debes de llorar, no, tú no debes de decir esto. O aprendemos de esa frustración o de esos sentimientos y hacemos todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso quiero hacer énfasis en esta experiencia que como personas tenemos, como individuos, porque sé que antes de que fueran padres y madres de familia, son individuos, son seres humanos con vivencias y con una historia que los va a ir marcando y una serie de decisiones que los caracterizan, ¿no? Puede que yo soy muy sensible o soy muy gruñón o todo lo contrario, ¿no? Entonces, por eso quería iniciar con estos recuerdos que tuvimos. Habéis acertado. ¿Katy? 25. Excelente. A continuación les voy a mostrar un video que es de la película Manos Milagrosas. Lo voy a poner y ya en los comentarios ustedes, ya. Bueno, perdonen, lo sucedido es que estábamos infringiendo con los derechos de autor, puesto que estábamos pasando una película. Bueno, entonces, fue más que nada el algoritmo de YouTube que nos canceló tantito por pasar una película. Pero bueno, espero que hayamos rescatado algunos elementos básicos de lo que pasó con Benjamin, ¿no? ¿Cuántas veces no nos hemos sentido igual que Benjamin? Nos hemos sentido incapaces de aprender algo en la escuela, o hemos sentido que nuestros padres fueron incluso los más malos del mundo, ¿no? Porque esa es una frase que he escuchado muy a menudo. Entonces, yo los invito a que se den la oportunidad de ver la película completa. Se llama Manos Milagrosas. Y uno pudiera pensar que es ficción, ¿no? La historia de este niño Benjamin. Pero la verdad es que habla de uno de los neurocirujanos más importantes de la historia. Y si se dan cuenta, Benjamin tiene muchas características similares a la de nuestros alumnos, ¿no? Son hijos de padres trabajadores, una madre trabajadora. Es un niño que al principio no le gustaba leer, a veces tenía problemas en la escuela. Y bueno, si vamos viendo en la película, voy a hacer un tantito spoiler, vamos a ver que incluso Benjamin tenía problemas de la ira. ¿Por qué? Se desesperaba muy rápido, se enojaba, y cuando se enojaba, ese no era el problema, sino el problema real era que hacía con ese enojo, ¿no? Agredía a otras personas. Entonces, creo que nuestros hijos en algún momento han pasado por una situación así, ¿no? Donde no dan como mucha apertura para la escuela, donde se quieren enfocar en nada más las actividades que les gustan. En esa época, pues era ver televisión. Pero ahora ya tenemos más actividades de entretenimiento, como jugar videojuegos, ver videos de TikTok, las redes sociales. Entonces, nuestros hijos ahora tienen más oportunidades incluso que las que tuvimos nosotros. Y bueno, quería hacer énfasis en esta historia de Benjamin porque tiene una historia similar a la de nosotros. Puede que él se haya creado en
en Estados Unidos. Pero si se dan cuenta, el nivel económico de su madre no era como el mejor o el primero para darle la educación de primera. Al contrario, tenía que tomar turnos extra, tenía que trabajar y les dejaba a ellos la responsabilidad de su escuela, incluso de algunas labores de casa. Entonces siento que puede ser similar en algunas cosas a nuestra vida. Y bueno, ¿qué características pudimos ver en Benjamín? Bueno, la primera era que es un chico que va en la primaria. Digo, aquí evolucionamos hasta la secundaria, ¿no? En lo que alcanzamos a ver del video. Pero al principio tenía problemas de aprendizaje. Después, venía de una familia no rica. Y por último, a veces se sentía discriminado en su escuela, ¿no? Ahora, ¿qué hizo la mamá? La mamá era una mamá estricta, una mamá que le exigía y una mamá que también intentaba inculcar esas prioridades a Benjamín y su otro hijo. Entonces, ¿cuántas veces no nos han dicho que somos los más malos del mundo por no darles permiso de hacer lo que quieren, ¿no? Suele pasar. ¿O cuántas veces no les hemos dejado la responsabilidad de que hagan sus tareas cuando estamos, por ejemplo, atendiendo la casa o vamos a trabajar? Ahora con esta pandemia, creo que hizo evidente mucha de la dinámica que nos marca como familia. Nunca pensamos que después de 2 semanas de vacaciones íbamos a tener un año entero de clases en línea, ¿no? Nadie estaba preparado para ello. Entonces, hay que poner un poco en perspectiva esa vivencia que tienen los niños y las niñas. Ellos creían que solo iban a ir a vacaciones de Semana Santa y ya regresábamos. Pero ya llevamos un año. Entonces, ¿qué está pasando en casa? Puede que también como seres humanos ya nos desesperamos un poco, ¿no? De, ay, no, ya no quiero que haga la tarea o es mucho trabajo, porque también es una carga exhaustiva estar acompañando a nuestros hijos. Entonces, bueno, aquí vamos a tener mayores herramientas para que ese acompañamiento, este trabajo de padres y madres que tenemos, sea lo más sano y feliz posible. Y bueno, ya que pasamos de la actividad de Benjamín, vamos a hablar sobre los riesgos, ¿no? Algo bien importante es ¿qué características de mi hijo hace vulnerable a cualquier riesgo? Ya no lo pudimos ver en el video de Benjamín, pero me gustaría hacer énfasis sobre a qué retos se puede enfrentar en un futuro nuestro hijo, ¿no? O hija. Y si se dan cuenta, pues son características que todos tenemos como ser humano, excepto la discapacidad o las enfermedades mentales, ¿verdad? Eso va a depender de cada uno de nosotros. Pero, por ejemplo, el hecho de que nuestro hijo o hija sea mujer o sea hombre, el hecho de que tenga 6, 7, 8, 9, 20, los pone en una situación vulnerable. ¿Por qué? Porque el tipo de vivencia que tengan ahorita en este presente va a marcar mucho cómo van a ser para adultos. Entonces, estos factores o estas características las podemos ver en nuestros hijos, ¿no? Podemos ver que nuestro hijo es niño o niña, tiene 6, 7, no sé, la edad que sea, el nivel de educación que está llegando, por ejemplo, puede que estén apenas en primero, en segundo, en tercero, pero también hay otro tipo de riesgos que hacen más vulnerable a nuestros hijos, como son las enfermedades mentales, como la depresión, la ansiedad, alguna discapacidad, como autismo, el trastorno del espectro autista, falta de visión, algún problema en la audición.
alguna experiencia de maltrato infantil y también el abuso de drogas o sustancias. Y uno diría, ¿en serio desde niños? Y de acuerdo a las estadísticas, pues hay muchos factores que están haciendo que los niños cuando consumen algún tipo de sustancia, cada vez son más pequeños, ¿no? Vemos chicos de quinto, sexto, fumando o empezando su vida sexual. Entonces, nuestro hijo, a pesar de que ahorita están chiquitos, pueden ser vulnerables a diferentes riesgos. Ahora, ¿qué características del ambiente donde crece mi hijo lo hace vulnerable a cualquier riesgo? Y en esto de características del ambiente me refiero a qué características de a su alrededor, o sea, por fuera, hace vulnerable a nuestros niños. ¿Y qué creen? Aquí encontramos muchas características que están dentro de nuestras manos como padres y madres de familia. Por ejemplo, los estilos de crianza, alguna discordia matrimonial, cuando no nos llevamos bien con el ex, o cuando decidimos, por ejemplo, pelear por la custodia o al revés. Algún conflicto violento entre padres, por ejemplo, que mi papá golpea a mi mamá, o mi mamá ejerce violencia económica con mi papá. Un matrimonio precoz o forzado. Aquí, bueno, gracias a Dios no se ha visto en nuestra comunidad, pero sí hay evidencia de que en México, aún en siglo XXI, en esta época, hay señores que casan a sus niñas de 13, de 12, y es como, ¿qué? ¿En serio? ¿Todavía existe? Y sí, lamentablemente existe. También amistades que participan en actividades violentas, por ejemplo, que caigan como en alguna situación ilícita. Eso también vulnera la integridad de nuestros hijos. Y también el abuso de drogas o sustancias en la familia, así como las enfermedades mentales que incluso como cuidadores podemos tener. Entonces, enfermedades mentales, hago mucho énfasis en la depresión, en la ansiedad, en la falta de control de ira, también en algún, no he escuchado, pero algún caso de esquizofrenia o algo así, que si no se trata, va a afectar de forma eminente el desarrollo de nuestro hijo y lo va a hacer más propenso a vivir algún tipo de riesgo. Entonces, es bien importante que veamos que cosas tan sencillas como la forma en cómo pongo límites o si me ve pelear con su papá o con mi pareja, pues va a afectar mucho cómo mi hijo va a ir creciendo y desarrollándose. Ahora, señales de alarma que arriesgan a nuestros hijos. Esto, bueno, se los dejo aquí. Puede que no pase ninguna en casa, pero también puede que pase, pero no en gran medida, o al contrario, ¿no? Que pase y lo hagamos demasiado. Por ejemplo, un ambiente violento. Un ambiente violento, ¿eso cómo sería? Bueno, cuando está en una situación donde su integridad corre riesgo, o cuando está cerca de cosas que no debería de ver. Por ejemplo, con los papás discutiendo, o también cuando le hablamos, o y en vez de hablarle con cariño, con respeto, lo hacemos humillándolo. Este ambiente violento no solo se puede centrar en casa, también se centra en la escuela, ¿no? Castigos violentos, ¿no? De que nos estamos ya muy desesperados, muy estresados, y entonces mi niña no tendió la cama y yo ya estoy cansada del turno, y como estoy tan cansada y veo que no tendió la cama, me desespero y le grito, y recurrimos, por ejemplo, al castigo físico, ¿no? 1, 2, 3 cinturonazos por no tender la cama. Eso también vulnera
integridad de nuestro hijo, y no tanto por la fuerza de esos golpes, porque puede que se los demos así suavecitos, sino le estamos enseñando que cuando una persona no entiende lo que queremos decir, recurrimos a la violencia, ¿no? Para demostrar esto sí debe ser, así debe ser y como yo quiera, ¿no? O, por ejemplo, que no quiso hacer de comer, ¿no? Entonces no va a comer en todo el día. Eso también es violencia. Le grito, lo ofendo, lo maltrato, en vez de expresar de forma pacífica o amable lo que necesito, le digo, tú tal por cual, ven y haz lo que tienes que hacer, ¿no? Eso también puede arriesgar la integridad de nuestros hijos en un futuro. Ahora, hablemos de la violencia sexual. Sí, también nuestros hijos pueden estar en un ambiente donde son vulnerables por personas malas, por personas que les quieren hacer daño. Entonces, si vemos algún tipo de violencia sexual, que sea acoso o que esté violentando la integridad de nuestros hijos, pues es una señal de alarma muy grande, ¿no? Y por último, pero no menos importante, el desinterés y desatención. ¿Por qué digo no menos importante? Bueno, puede que en un futuro, por la carga económica o por la carga que tengo como padre o madre de familia, pues dejo que mi hijo esté grandes periodos de tiempo solo o con la vecinita o el vecinito, el amiguito, la amiguita, la abuelita, el abuelito. Y entonces, esos periodos largos, pues mi hijo está creciendo sin mí. Mi hijo está viendo cosas que yo tal vez no sé qué sea, ¿no? Y nos ha tocado casos en las escuelas donde estamos, donde los chicos, por ejemplo, tienen sus papás trabajando todo el día y cuando regresan, pues creen que ya cumplieron con las tareas. ¿Y cuál es el resultado? Que no es así, que los chicos se la pasan jugando algún videojuego o que los chicos se la pasan hablando entre compañeros. Y no está mal, porque finalmente debe de haber un periodo de diversión, pero no sabemos qué clase de personas estén alrededor de nuestros hijos, ¿no? Entonces, si mi hijo, por ejemplo, yo no puedo cambiar los turnos que tengo, pero cuando llego busco hablar con él, que me platique, que se exprese, que sepa que me puede contar lo que quiera y yo no lo juzgaré. Entonces, como tal, no estamos dejándolo sin ese interés y sin esa atención. Le estamos dando a nuestra medida, ¿no? Entonces es bien importante que veamos qué tantas señales de alarma estamos creando en nuestros niños. Y bueno, aquí voy a ocupar esta infografía sobre las falsas creencias sobre el abuso sexual infantil. ¿Por qué? Porque es necesario que empecemos a pensar que nuestro hijo puede ser, puede tener o puede vivir alguna situación de riesgo. Y muchas veces creemos que eso nunca nos va a pasar. Pero no está de más que seamos precavidos, ¿no? Entonces aquí tenemos el apartado de mitos y dice, el agresor generalmente es un extraño, cuando la realidad en las estadísticas nacionales e internacionales confirman que la mayoría de los abusadores son familias o personas cercanas y de confianza. Así es, esto es una realidad que vivimos día a día. Las niñas son seductoras y provocan el abuso sexual. Cuando no es así, la responsabilidad es siempre de los agresores. Nunca va a ser de nuestro hijo. Solo las niñas son vulnerables. Y esto también es un mito, porque la realidad es que los niños también son víctimas de abuso sexual infantil.
los niños que son víctimas de abuso sexual infantil serán homosexuales. Y bueno, esto es una mentira. La homosexualidad no es una consecuencia del abuso sexual. La homosexualidad es una condición y ya, ¿no? El abuso sexual en la infancia jamás podrá ser superado. Y esto también, gracias a Dios, es una mentira. Con el tratamiento y seguimiento preciso con profesionales capacitados, es un alto porcentaje de que sí será superado esta situación. El agresor es un enfermo mental. Bueno, en la mayoría de los casos el agresor es un adolescente o adulto funcional y en aparente buen estado de salud. Entonces, parte de estos riesgos que tenemos como padres de familia, nuestros alumnos, pues es esto mismo, identificarlos, ¿no? Identificar si estoy generando un ambiente donde se cuide la integridad de los alumnos o hacemos lo contrario. Y si hacemos lo contrario, no hay que darnos golpes de pecho, al contrario, hay que tomar medidas para empezar a fomentar este cuidado y protección. Y bueno, yo espero que no haya casos de estos, pero si los hay, pues siéntanse como con la confianza de buscar ayuda, porque el principal momento para entender y para mejorar el estilo de crianza y la compañía que le damos a nuestros hijos es buscando esa ayuda que a veces no necesitamos, porque nadie en este mundo nació sabiendo ser padre. Entonces, y ahora, ¿cómo evito que mi hijo corra riesgos, no? ¿Qué tengo que hacer para que mi hijo, pues, disminuir esta probabilidad de que él sufra algún momento o alguna situación, ¿no? Y como hablamos en un principio, hay situaciones que están fuera de nuestras manos, pero sí hay momentos o elementos que sí podemos tener para que esa situación, aunque esté fuera de nuestras manos, la viva de la mejor manera. La primera es conocer los derechos que tienen nuestros hijos. Y no solamente conocer nosotros como padres, sino hacer que nuestros hijos conozcan esos derechos. Hacer que ellos sepan que nadie puede venir y tocarlos sin su permiso, ¿no? O que ellos sepan que tienen derecho a la educación o a la salud. Entonces, estos son los derechos de los niños, que lo tomé de la ONU. Derecho a ser un niño. Así es, los niños ¿qué hacen? Juegan, se divierten, a veces hacen travesuras, a veces no, a veces son muy tranquilos. Pero ellos tienen ese derecho, no podemos exigirles más a nuestros hijos cuando pues todavía su capacidad mental y su capacidad física no se lo permite, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? A que conozcamos, por ejemplo, en qué etapa de desarrollo está nuestro hijo. Puede que digamos, bueno, está chiquito, va a aprender, pues sí, y va a tener nuestra compañía para aprender, ¿no? Derecho a crecer en libertad. Qué importante es esto, ¿no? Que se sienta libre en un ambiente donde nosotros estemos creando para este niño de especial, esta niña. Que diga, yo de grande quiero ser astronauta y que tenga la libertad de ser astronauta, ¿no? Derecho a una identidad. Desde pequeños vamos construyendo nuestra personalidad y puede que incluso nuestra historia de vida, pues siempre seamos muy enojones o muy pacientes, ¿no? Y eso forma parte de nuestra identidad y de lo que vamos a hacer como adultos. Derecho a la salud. También es un derecho muy importante el hecho de que atendamos las necesidades físicas que llegan a surgir. Ahora, sé que a veces la economía está muy, muy estricta y no nos permite como darle la mejor atención, ¿verdad? Pero el hecho de que no tengamos como el dinero suficiente no significa que no le brindemos un poco de atención. ¿Me explico? A cuidados especiales. Este derecho es muy interesante y me gustaría hacer énfasis en aquellos alumnos que a veces
por presión social o porque vemos que el primo de la misma edad tiene otro comportamiento. No notamos estas diferencias que hacen únicos a nuestras hijas y nuestros hijos. Y entonces el hecho de que ellos, por ejemplo, tengan problemas de aprendizaje o que veamos que le falla por ahí algo, tienen el derecho a ser atendidos de acuerdo a estos cuidados especiales, ¿no? También pues se centra en los pequeños que puedan tener alguna discapacidad o sufrir alguna enfermedad. Derecho a una familia. Qué bonito, ¿no? Que nuestro hijo nació dentro de un hogar y ya no importa si fue planeado o no planeado, ¿verdad? Pero importa qué calidad de vida estamos llevando con él. Importa que cómo estamos siendo como familia con él, ¿no? Entonces, derecho a una familia es uno de los derechos primordiales que creo que nuestros alumnos están teniendo. Derecho a una buena educación. Sí, eso nos compete a nosotros como la escuela, ¿no es así? Pero también esa educación no se centra solo a que vaya a la escuela y ya, sino se centra a ese acompañamiento que ustedes están teniendo, por ejemplo, en este año con su hijo, ¿no? Porque pues no tienen ellos ahorita la oportunidad de asistir a clases presenciales y ustedes están siendo guías de nuestros, del aprendizaje de sus hijos. Derecho a protección y socorro, ¿no? Esto igual es súper importante, ¿no? En caso de algún accidente o algo que atente con su integridad física, pues él tiene derecho a eso. Derecho a no ser abandonado ni maltratado. ¿Y cuántas veces no vemos niños, ya sea que estén dentro de nuestra comunidad o los vemos en la calle o los vemos, por ejemplo, en las grandes ciudades pidiendo dinero, ¿no? O sin comer o deambulando solos? Entonces ahí están atentando contra ese derecho porque este niño ha sido abandonado y probablemente maltratado. Y por último, a no ser discriminado. Este último, no importa qué condición tenga, no importa el color de su piel o su situación económica, sus hijos tienen el derecho a ser tratados con igualdad y equidad. Entonces, ok, ya conocemos estos derechos, ¿no? Y supongo que no ha sido la primera vez que lo escuchen, pero nuestros hijos lo conocen. Aún a su corta edad, ellos tienen derecho a tener estos derechos, a que sean propios, porque los derechos no son intransferibles y no es como de tú porque estás chiquito, ahorita no puedes. No, aunque esté bebé, aunque tenga un día de nacido, nuestro hijo tiene todos estos derechos. Entonces yo quiero lanzar la pregunta: ¿quién debería enseñar a los niños y niñas sus derechos? Pueden ocupar el chat, por ejemplo, yo pienso que debería de enseñarlo el presidente, ¿no? O en la escuela. ¿Quién debería enseñar a los niños y niñas sus derechos? Y si les da penita escribir, bueno, voy a decir, a ver, ¿quién vota porque creen que la escuela es quien debe enseñar los derechos a los niñas y los niños? Pueden escribir yo. Los padres, muchas gracias. Vamos a dar oportunidad, otra participación más. Sin pena, no hay problema. Ahora sí que no hay respuestas malas ni buenas.
Bueno, nos quedamos con los padres. Y principalmente quienes deben dar este conocimiento a los niños, por muy pequeños que sean, pues son los papás, pues otorga a los niños poder sobre sí mismo, confianza y evita problemas con agentes externos, ¿no? Si desde casa hacemos este énfasis de que nadie puede venir a decirle, tú no tienes derecho a la escuela, o tú no tienes derecho a la salud, o a ti nadie te debe maltratar, nuestro hijo va a crecer con esa confianza y va a crecer con ese ojo clínico para detectar cuando puede estar en riesgo. Y en la escuela también no debemos de otorgar este conocimiento, pues somos un refuerzo de lo que aprenden en casa. Muchas veces tenemos la idea de que en escuela nos van a crear a nuestros hijos, ¿no? Cuando no es así, simplemente en la escuela vamos a reforzar los conocimientos que tengan en casa y es el trabajo de los papás y mamás darle ese soporte, ¿no? Ese filtro para la vida. Entonces, somos varias personas preocupadas por la integridad de sus hijos. Y lo principal al momento de trabajar con estos derechos o cuando hacemos que nuestro hijo los conozca, es que inculcamos un pensamiento crítico. Nuestro hijo no le van a dar a tole con el dedo. Él ya va a saber qué sí pueden hacer y qué no. Ahora, nuestro hijo tiene este ojo clínico. Bueno, vamos a ver si es capaz de responder las siguientes preguntas, ¿no? ¿Qué recompensas o sanciones reciben o esperan las personas cuando violan estas normas, ¿no? Nuestro hijo es capaz de decir, pues lo van a meter a la cárcel, o capaz de decir, pues nada, no pasa nada, ¿no? Nuestro hijo es capaz de decir, ¿sabe a quién acudir para buscar ayuda ante la violencia que pueda enfrentarse? Y si respondieron que no, es un buen momento para darle a nuestro hijo las respuestas a estas preguntas, porque esto parte de este pensamiento crítico que debemos ir fomentando con ellos. Entonces, vamos a hacer una recapitulación. Si a nuestro hijo le damos la conciencia y le damos los elementos para que identifique sus derechos, para que identifique sus obligaciones, en un futuro, este niño, si se enfrenta a algún riesgo, él ya tiene la principal herramienta de decir, esto está mal y no debe ser así. O al contrario, ¿no? Si nuestro hijo termina como en alguna situación que él vulnere estos derechos, pues saber qué sanción y qué recompensa puede tener cuando siguen o no las reglas. Y eso es parte del acompañamiento que debemos de dar como padres de familia. Ahora, ¿qué beneficios tiene hablar sobre esto? Pues vamos a empoderarlos de sí mismos. Esto de empoderarlos, vamos a darles poder a estos niños y van a crecer con esa confianza. Uno de muchos, Vamos a crear personas felices, pues ellos replicarán esa felicidad a otras generaciones. Entonces, ¿se acuerdan que hablábamos sobre el recuerdo más bonito que tuvimos en nuestra infancia? Pues así como ustedes están replicando ese recuerdo bonito con su familia, su hijo cuando crezca va a replicar exactamente lo que aprendió. Entonces de nosotros depende si va a replicar ese recuerdo feliz y bonito o va a replicar esto que nos lastimó en algún momento. Serán padres y madres que copien sus mejores momentos con sus hijos. Qué importante, ¿no? Y puede que nosotros, sin que nos demos cuenta, estamos repitiendo algún modelo con el que incluso fuimos creados, ¿no? Es que mi mamá sí me enseñó. Entonces, así como te enseñó tu mamá, ¿te hizo sentir bien?
¿Te hizo sentir feliz? ¿Te hizo sentir seguro de ti mismo? ¿O pasó lo contrario? Y si pasa lo contrario, pues nunca es tarde para conocer otras formas. Esto es otro beneficio a largo plazo, ¿verdad? Ahora, mejorar la calidad de vida, pues en sus manos se encuentra el futuro de México. No vamos a negar el hecho de que en unos 15, 10 años, pues sus hijos ya tengan edad suficiente para decidir qué clase de persona quieren ser, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa oportunidad. A corto plazo podemos ver la disminución en la violencia escolar, el ciberbullying, la disminución en delitos cuando sean adolescentes y la disminución en las emociones negativas, o más bien el impacto de esas emociones negativas. Entonces tenemos muchos beneficios al hablar sobre los derechos, sobre los riesgos con nuestros hijos. Cuando los niños y las niñas son capaces de reconocer sus derechos, ellos son capaces de comunicar sus opiniones, de asumir su responsabilidad, ¿no? Esto de que si lo rompieron, son capaces de decir, ay, yo lo rompí, perdón, ¿no? O al contrario, ¿no? Decir, fulanito está molestando a sutanita. Pueden mejorar el futuro y se vuelven mejores ciudadanos. Entonces, por eso estamos haciendo mucho énfasis en esto de que las vivencias que tengan nuestros alumnos cuando sean pequeños en este momento de su vida, en este presente, en este 2021, va a afectar de buena o mala manera el futuro de nuestros hijos. Entonces no hay que, por favor, centrarnos en esto. Ahora, ¿cómo aplicar todo este conocimiento, este acompañamiento con nuestros hijos? El primero es identificar mis fortalezas y áreas de mejora como persona. Porque antes de papá, antes de mamá, soy sutanita, soy fulanito y justo ese conocimiento nos va a dar herramientas, ¿no? Para decir, ok, soy, por ejemplo, muy dedicado, soy una persona muy trabajadora. Entonces, esa es una fortaleza. Áreas de mejora. A veces pierdo el control de mis emociones, a veces soy demasiado enojón, o soy muy impulsiva, o no tengo filtro cuando digo las cosas. Entonces, identificando estas fortalezas y áreas de oportunidad como persona, podremos ver cómo estamos siendo como padres, ¿no? Puede que esa impulsividad la aplique con mis hijos y cuando existen situaciones que los molestan o situaciones que no les gustan, ¿cómo reaccionan? Ahora, el segundo paso ya lo hicimos, ¿no? Conocimos los riesgos o los factores de riesgos que tienen y cuáles factores que están dentro de nuestras manos estamos fomentando o disminuyendo, ¿no? Esto de fomentando puede que no lo hagamos conscientemente, pero a partir de este momento ustedes tienen esta herramienta, ¿no? Si me peleo o me grito con el ex o si le grito, trato muy agresivo a mi hijo o si no le doy espacio para que se comunique conmigo, pues estoy promoviendo un factor de riesgo en él y tal vez cuando crezca, pues vamos a tener una persona insegura, una persona con miedo o una persona agresiva o cansada de la vida cuando tiene apenas 12 años. Entonces ya tienen el primer paso, conocer los factores de riesgo. El segundo paso, el tercer paso es dar compañía. Esta compañía que nosotros vamos a ir dando va a ser a partir de espacios adecuados para estudiar. Por ejemplo, ¿no? Nos ha pasado que luego estamos como en la clase de Zoom y por ahí Sutanito dejó el micrófono prendido y se escuchó todo, ¿no? Tanto bueno como malo. Entonces le estamos dando ese espacio a nuestro hijo para que él aprenda. Ahorita que está en casa le estamos dando lo necesario, un lugar con luz, el internet, o estoy yendo por sus fichas. Y también la confianza en que cuando pase algo malo, me busquen.
Nos ha tocado adolescentes que lamentablemente son víctimas de algún tipo de violencia y con quien recurren es con todos menos con sus padres o con todos menos con su mamá. Entonces ahí habla de un canal. ¿Y qué es lo que queremos? Dejemos a un lado nuestras creencias sobre qué es bueno y qué es malo y pongámonos un poco en el lugar de nuestros hijos. Tal vez estamos siendo muy exigentes con ellos y ellos están interpretando esa exigencia como mi mamá no me quiere o mi papá nada más me molesta. Y no le estamos dando esa herramienta de que vean que esa exigencia les va a ayudar en el futuro. Entonces, esta pregunta se las voy a lanzar. Cuando pase algo malo, algo que no esté dentro de sus manos, ¿con quién les gustaría que su hijo acudiera? ¿Con ustedes? ¿O con quién? Porque si ustedes pierden este canal de comunicación, su hijo va a estar a la deriva. No habrá persona que lo quiera más que ustedes. Entonces, bien importante esto. Y por último, dar información sobre sus derechos y obligaciones, ¿no? Así como de, a ver, mijito, tú tienes obligación como niño, cumplirme con buenas calificaciones, ¿no? Pero también tienes el derecho de expresar lo que sientes. Como paso número 5, fomentar un desarrollo emocional sano, ¿no? Que nuestros hijos sean capaces de decir, ya no quiero estar contigo porque me lastimas. Imagínense que nuestra niña crece y se enamora de alguien, ¿no? Pero ese alguien no la trata bien. Entonces, si desde pequeños fomentamos ese trato, le damos ese trato digno, respetuoso, puede que nuestra hija identifique que eso está mal y diga, no, sabes que ya no quiero estar contigo porque me maltratas. O al contrario, ¿no? Tenemos más responsabilidad con estos niños que a veces crecen con la idea de que la mujer nada más está para atender, cuando no es así. Entonces hay que fomentar este desarrollo emocional sano y fortalecer su autoestima, asertividad y confianza. Vemos, por ejemplo, que nuestro hijo se siente con miedo todo el tiempo, que nuestro hijo moja la cama, que nuestro hijo tiene algún problema y lo vemos infeliz. Entonces hay que tomar cartas en el asunto. Tips para prevenir los posibles riesgos. Y aquí vamos como la parte práctica. Podemos aplicar esta herramienta que se llama el rincón de la calma y funciona mucho para estos pequeños que a veces pierden los estribos o se enojan o ya tienen 10, 20 fichas que responder y estamos súper cansados de ello, ¿no? Entonces, el rincón de la calma puede ser incluso muy beneficioso para nosotros como adultos. Porque puede que yo ya igual esté como súper cansada de la realidad que tengo o de lo que tenga que hacer. Y no está de más encontrar ese espacio de paz, ¿no? Entonces hay que enseñarle a nuestros hijos a que encuentren ese espacio de paz. ¿Y por qué lo vemos desde casa? Porque incluso cuando estamos en la escuela, ellos serán capaces de ver o de poner un límite a este compañerito o compañerita que está pasándose de la raya, ¿no? También otra herramienta importante es identificar mis herramientas, ¿no? Si respiro, me tomo unos minutos a solas, escribo cómo me siento, me pongo en el lugar del otro o juego con una bola antiestrés. A veces, cuando tenemos como mucha carga emocional, no identificamos qué tenemos que hacer. Yo les quiero ocupar como ejemplo
Pensemos en esta discusión con la pareja, con el jefe, con la amiga y cómo nos sentimos al respecto, ¿no? Hay personas que hasta terminan renunciando, o terminan golpeándose. Entonces, nuestros hijos van a aprender de aquellas cosas que tengamos o que hagamos. Y si como papás, por ejemplo, me ven que cuando me estreso, en vez de gritarles o decirles ofensas, juego con una bola antiestrés y me voy unos minutos en lo que me tranquilizo y ya regreso a platicar de forma molesta, pero platicar, mi hijo va a decir, entonces cuando me enoje no necesariamente tengo que salir a romper cosas, ¿no? Esto de me pongo en el lugar del otro también es algo que nos hace falta mucho crecer como cultura. ¿Cuántas veces hemos visto que pase un animalito lastimado, ¿no? Y entonces, ¿cómo actuamos? Con indiferencia, le damos aunque sea agua, nos los llevamos a nuestra casa. Ahora imagínense qué van a hacer sus hijos cuando vean a su mejor amiguita con alguna situación de violencia, ¿no? Entonces, si le damos estas herramientas a nuestros hijos, podemos darle esas mismas herramientas para defenderse del mundo que está viviendo. Otra herramienta bien importante es practicar el yoga. Sí, a veces funciona y funciona mucho porque estamos siendo conscientes de lo que pasa en nuestro cuerpo, estamos haciendo actividad física y pasa todo un proceso desde mental hasta físico, ¿no? Entonces, para quien le interese, también puede ser una buena herramienta. Un espacio de reflexión. Que nuestros hijos se pregunten qué ha pasado, qué he pensado de lo que pasó, qué sentí en mi cuerpo y qué puedo hacer la próxima vez. Por ejemplo, si tenemos más de 2 hijos en una casa, no pasa que la hermanita le agarró los juguetes y entonces el hermano se enojó y fue un gritadero y yo llegué y entonces empezaron a decirme y todos hablaban al mismo tiempo, pero yo ya tenía un dolor de cabeza porque no comí y porque tuve un turno extenso. Entonces pasan tantas cosas en un simple momento que no nos damos la oportunidad de escuchar. Y nuestros hijos pueden vivir eso, ¿no? O sea, el hermanito va a decir, no, mi hermanita agarró mis cosas sin mi permiso y las rompió y la odio, ¿no? Pero si le damos, por ejemplo, herramientas a ese hermanito de que vea, a ver, qué has sentido, qué piensas de esto, cómo lo expresaste, le pegaste a tu hermana, le rompiste las cosas a la hermana, ¿qué puedes hacer para prevenirlo? Estamos dándoles esas herramientas para que piensen antes de actuar. Y también con la hermana, no por el hecho de ser chiquita, significa que lo vamos a dejar hacer que haga lo que quiera. Entonces, tenemos un papel bien importante a lo largo de este desarrollo emocional. Entonces, bueno, estos son solo unas pequeñas cosas que pueden ustedes aplicar, de muchas. Y lo importante es identificar esas fortalezas que tenemos como personas y decir, me hace falta aprender más de esto, puedo practicar más aquello. Otro importante es, por ejemplo, qué tan grande o pequeño es mi miedo, ¿no? Muchas veces, incluso como adultos, nos sentimos como estresados con todo lo que tenemos que hacer, ¿no? O pasamos por alguna situación que nos da mucha ansiedad. Entonces, si desde niños les damos esa conciencia de sus propias emociones, pues entonces él va a crecer y va a decir, tengo miedo, pero no es tan grande. Así que, a ver, por ejemplo, aquí, tengo miedo, pero no es tan grande. Entonces, ¿qué puedo hacer? Represento creativamente el miedo que siento, ¿no? Por ejemplo, hago un dibujo, cuento una historia. Hay que aprovechar este lado imaginativo de nuestros pequeños y este lado juguetón, ¿no? Ahora, si mi miedo es muy grande,
pues relájate y cálmate, porque cuando hacemos cosas con miedo, a veces no lo hacemos bien. Practico la respiración abdominal, escucho una canción para relajarme. O si mi miedo es muy grande, libero esta energía de mi cuerpo. Ya sea que bailo, brinco, rompo algo, abrazo una almohada, salto hacia arriba o hacia abajo, pero lo saco. No lo dejamos fuera. Entonces, este es como una. Ahora, otro tip importante es normalizar el consentimiento. Normalizar, sí. Hay que hacer hincapié en nuestros hijos de no dejarse si él no quiere. Y no me refiero tanto a que si te pega fulanito, respóndele, porque no, eso también genera violencia. Pero me voy más enfocada hacia que a veces, por ejemplo, vamos con el tío, la tía, y los niños dicen, ay, no quiero besarla, y tú, saluda de beso, ¿no? Esto no les está dando el mensaje de que ellos tienen autonomía sobre su cuerpo. Entonces, es bien importante hablar sobre el consentimiento desde muy pequeños porque ya vimos que un factor de riesgo es el abuso sexual. Entonces, si desde pequeños le decimos a nuestros hijos qué helados sí se pueden tocar, qué helados no se pueden tocar, si desde pequeños le decimos identifica cuando es una caricia bonita, una caricia paternal, maternal o una caricia que lo incomode, entonces nuestro hijo va a hablar y va a decir, mamá, es que fulanito de tal me agarró y no me gustó. Y entonces, como papás, tendremos esa evidencia para decir, no, ya no ver con fulanito de tal. No obligarlos a saludar de beso, a abrazar, estar cerca de quien no quiere. Si él no quiere, hay que respetar esa decisión. Incluso como maestras, maestros, pues hay que preguntarles si quieren ser abrazados, si no, porque hay niños que sí les gustan mucho los abrazos, hay otros que no, que dicen, no, a mí no me gusta, no me abracen. Entonces hay que respetar esa decisión y hacerlos conscientes de que ellos tienen poder sobre su cuerpo desde muy pequeños. Tener un canal de comunicación abiertos, pues ustedes son quienes se preocuparán todos los días por ellos y ellos tienen que saber eso. Tienen que saber que aunque hice algo malo, que aunque mentí, que aunque no hice mi tarea, con quien puedo llegar a acudir a pedir ayuda es mi mamá y mi papá. ¿Por qué? Porque nuestro hijo está enfrentándose a mucha gente. Y no solo eso, ya si hablamos de los riesgos en adolescentes, ¿qué tal si agregan a alguien que no tiene una buena intención con ese alguien? Puede pasar algo muy peligroso. Entonces yo quiero retomar el caso que pasó hace unos días sobre Nicole, una pequeñita de 7 años que fue robada y asesinada. Ahora, ¿por qué quiero retomar esta situación tan triste? Porque pasó en nuestro estado, pasó en Hidalgo, porque pasó en un ambiente seguro y porque hubo muchos testigos y esos testigos eran los mismos niños. Entonces, estos niños tal vez no sabían qué hacer en caso de que un extraño se acercara. Nicole tal vez no sabía qué hacer en caso de que alguien la tomara. Y la consecuencia fue algo muy trágico. Ella ya no está en este mundo. Entonces, la maldad lamentablemente existe y está en nuestras manos dar ese poder a los niños de prevenir este tipo de situaciones, de decirle, hijo, si tú ves que alguien se acerca y no es nadie que conozcas, o peor, o es alguien que conozcas pero no te da buena espina, grita, ¿no? O no dejar los largos periodos de tiempo solos, ¿no? A pesar de que están jugando en el patio, a pesar de que están jugando en un lugar conocido, pues hay que tener esa precaución. O cuando salgamos, ponerle el número telefónico en los zapatos, porque en caso de que se pierdan, el niño sepa que en su zapato está el número de su mamá y que se acerque a un policía o que se acerque a alguna mujer o alguna chica o a un chico.
tener ese canal de comunicación con nuestros hijos puede prevenir muchas situaciones lamentables. Y bueno, obviamente, el único culpable de la situación de Nicole fue quien hizo ese crimen. Pero, ¿se pudo haber evitado? No lo sabemos. Entonces hay que actuar siempre con un enfoque de prevención. Y bueno, aquí quiero preguntarles, ¿no? Como papá, como mamá, ¿qué quiero hacer, no? ¿Qué necesito hacer? Por ejemplo, si quiero seguir fomentando esa confianza, esa autoestima con mi hijo, o al contrario, si me hace falta fomentarlo más, o si digo, mi hijo me tiene mucho miedo, entonces tengo que trabajar en ese miedo. O tal vez le estoy exigiendo mucho a mi hijo en la escuela. Entonces, esta pregunta la vamos a lanzar al aire, quien quiera participar adelante. Y también, por medio de los comentarios, vamos a mandar un formulario de retroalimentación para esta información que les dimos. Entonces, bueno, el chat es de ustedes y les quiero agradecer por esta participación. Entonces, ¿qué quieren hacer y necesitan hacer como padres de familia? Ok, tenemos una primera participación. Dice, yo pienso que uno como padre nos dejó con la incógnita. Por ejemplo, puede que soy una persona miedosa y ese miedo tal vez se lo estoy transmitiendo a mis hijos. Entonces puede que mi trabajo sea trabajar ese miedo, ¿no? Buscar ayuda para vencer ese miedo. Ahora, esta es una primera parte. Hay mucha información que ustedes pueden tener y mucha información que tal vez les interesaría conocer. Entonces, justo el formulario tiene esa intención, recabar lo que pensaron de esto que vimos y trabajar con esos intereses que ustedes tienen, ¿no? Puede que yo no sepa, qué hacer o qué no hacer o que, no pueda decir. A veces me cuesta trabajo poner límites, pero todo esto es una construcción. Ahora, no son los únicos. Estoy segura que algunos de nosotros hemos sentido alguna situación similar a la de otro. Entonces, puede que no soy la única con 2 hijos que esté pasando por un mal momento y esa otra persona me pueda dar esa ayuda. Entonces, seamos abiertos a platicar sobre este tipo de cosas. O puede que diga, no, todo está muy bien, yo no necesito cambiar nada. Digo, o sea, es válido y respetable. Y bueno, si les da pena platicarlo ahorita en el chat, entonces para eso está el formulario, lo voy a volver a enviar. Y justo ahí pueden ser más abiertos, es anónimo, es más que nada para que nosotros como acompañantes de la educación de sus hijos, pues les brindemos más herramientas que necesitan. Muy bien.
En el chat mencionan poner en práctica lo que hoy he visto en esta plática para beneficio propio y de la familia. Muchas gracias y felicitaciones. Qué bueno que les sirvió toda esta información. Muchas gracias a cada uno por sus participaciones. Y también por sintonizar esta transmisión. También el esfuerzo que hacen por tener estas herramientas, por sintonizar estas transmisiones, por ponerle saldo a su celular, es algo admirable y hay que reconocérselos. Entonces, nunca es tarde para seguir mejorando. Bueno, si entonces ya no hay más participaciones, yo quiero darles las gracias por este esfuerzo que han hecho. Y para cerrar, tenemos a las maestras que me acompañan en el USAER. Entonces, Teresita, yo para que abres tu cámara. ¿Sí me escuchan? Gracias, Gaby. Pues buenas tardes, padres de familia. Mi nombre es Teresa Morales, soy la docente de apoyo de la USAER 51 y pues queremos darle las gracias a los papás que nos acompañaron en esta tarde, al profesor Freddy, director de la escuela primaria. Muchas gracias por habernos acompañado. A este primer ciclo de taller para padres y madres de familia, esperando que este tema les haya servido de mucha utilidad para el acompañamiento de sus hijos y les brinde las herramientas necesarias para apoyarlos, principalmente en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo a distancia, en donde los niños pasan el mayor tiempo en casa y pues qué mejor que estén acompañados de los padres. Vamos a darte las gracias a le vamos a dar las gracias a nuestra ponente, Carla Gabriela, psicóloga de la USAER 51. Gracias por desarrollar de forma práctica este tema hacia los padres de familia, psicóloga, y pues los invitamos a contestar el formulario a partir del cual nos van a permitir conocer cuáles son su forma de pensar, las herramientas que ustedes implementan. Recuerden, es de forma anónima, entonces ustedes pueden contestarlo de manera, de forma que pues solo ustedes van a saber sus respuestas. Gracias. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Y si ven que esta información es importante o le puede ayudar a alguien, no duden en mandarles la liga
de este video, precisamente por eso mismo lo hicimos a través de YouTube, para que cualquier persona esté accediendo a esta información. Entonces, bueno, gracias a cada uno de ustedes y sobre todo a nuestras autoridades educativas por brindar este espacio y esta compañía que nos han dado a lo largo de este ciclo escolar. Bueno, ya son libres. Si alguien más quisiera agregar algo. ¿Por qué la bajaste? Porque se escuchaba. Recuerden responder el formulario y hasta pronto.